Última hora, Caracol Radio. 8 de la noche en punto y acá están las noticias y mucha atención porque seguimos con información que tiene que ver con el accidente aéreo ocurrido en la ruta Cúcuta-Ocaña. A esta hora continúan los trabajos de las autoridades, la investigación, el operativo y el acompañamiento en la zona, especialmente a las familias. ¿Qué detalles hay a esta hora, Alison Torres? Así es, Julián, las autoridades aeronáuticas informaron que aún es muy temprano para determinar las causas del accidente aéreo ocurrido en la ruta de Cúcuta-Ocaña. Desde el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil se indicó que la investigación tomará tiempo y estará basada en la recolección y análisis técnico de la información. Un equipo de investigadores de accidentes se desplazará mañana a primera hora hacia Ocaña y posteriormente al sitio del impacto, en una zona difícil de acceso con apoyo del Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial y organismos de socorro. Estamos en el proceso de recopilación de evidencias y datos para hacer un análisis y poder identificar factores contribuyentes o tener evidencias factuales para poder desarrollar una línea de investigación con respecto a la aeronave, a la operación, a las condiciones meteorológicas, que en este caso tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto. En ese momento no puedo confirmarle, pero no hubo una última comunicación donde existiera un reporte de emergencia a bordo de la aeronave. En paralelo, se habilitó una sala de detención a familiares en el aeropuerto de Cúcuta, ciudad a la que serán trasladados los cuerpos mientras avanza el acompañamiento institucional. Sobre este tema, las autoridades informaron que la baliza de emergencia está en proceso de investigación. Esto frente a antecedentes de la aeronave en años anteriores. Sin embargo, señalaron que no necesariamente están relacionados estos hechos con el accidente ocurrido ahora, pero todo será analizado dentro de un proceso investigativo. Y en otras noticias, en el mundo, luego de que Estados Unidos movilizara 10 buques a Medio Oriente, Oriente Medio, Irán prometió responder a cualquier ataque, pero también abrieron la puerta a retomar diálogos sobre la energía nuclear. Eddie Mosquera. Julián, lo dijo el canciller de Irán, Abbas Araghchi, en sus redes sociales, asegurando que tienen el dedo listo en el gatillo para responder a cualquier agresión. Esto luego de que más temprano Trump dijera que Irán está quedándose sin tiempo para negociar. Ante esto, el canciller reiteró que el programa nuclear de su país tiene meramente fines civiles y que no existe fundamento en las acusaciones previas de que Teherán está fabricando una bomba atómica. Previamente, Trump aseguraba que no pueden seguir ocurriendo muertes de civiles en Irán, pero ahora solamente menciona el tema nuclear. A su vez, recordemos, el año pasado Donald Trump insinuó en que estarían listos para lanzar golpes selectivos contra líderes iraníes como el ayatolá Ali Khamenei, esto en un intento por derrocar el gobierno de Irán que gobierna desde el 79. Y también, en medio de una operación policial, resultó muerto Wilson Darío Ruiz Vélez, alias 07, cabecilla principal de la estructura Nelson Darío Hurtado Simanca del Clan del Golfo, junto a 4 integrantes de su esquema de seguridad. María Fernanda Latorre. Fue en zona rural de la vereda Palma de Vino, municipio de Sabanas, en Ángel, donde resultó muerto alias 07, cabecilla principal de una de las estructuras del Clan del Golfo. Al mismo tiempo murieron 4 presuntos miembros de su esquema de seguridad. Habla el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Uno de los principales 10 cabecillas de este cartel del narcotráfico fue neutralizado el día de ayer. Hablamos también de la captura en flagrancia de alias Jonathan y Pelo de Oro, así como la incautación de fusiles, pistolas, cartuchos de diferentes calibres, proveedores celulares y 6 radios de comunicación, elementos que según las autoridades eran utilizados para el desarrollo de actividades criminales. Y una bandera del ELN prendió las alarmas en el sur de Córdoba en las últimas horas. Las autoridades en este momento investigan el caso. Claudia Hernández. Luego de que la Fundación Cordoversia, organización defensora de derechos humanos, alertara por la aparición de una bandera del ELN en plena vía pública de la zona rural de Puerto Libertador, Córdoba, la policía dijo a través de un comunicado que no existirían elementos e informaciones que indiquen que hay presencia de este grupo en el departamento y que el referenciado caso aún es materia de investigación para establecer responsabilidades. Según las autoridades en Córdoba, solo delinque el Clan del Golfo a través de 5 subestructuras. Y mucha atención, que las autoridades confirmaron hace poco que disidencias de las FARC hostigaron a la fuerza pública en el norte del Cauca. Los detalles con Brandon Leguízamo.
El hecho se registró en el municipio de Corinto, en el norte del Cauca. Durante varios minutos, las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco hostigaron a la fuerza pública en zona rural de la población, lo que provocó la reacción de las tropas del Ejército Nacional. Por espacio de varios minutos, la población civil quedó en medio de las ráfagas de fusil. El alcalde de Corinto, Adrián Díaz, confirmó que de momento no se reportan personas heridas o víctimas mortales. Estoy atento a lo que me confirme la autoridad competente, pues fuerza pública una vez pasen los eventos, pero que de momento el hospital me reporta que no hay ningún tipo de heridos. A esta hora, las tropas del Ejército Nacional hacen presencia en el municipio para reforzar la seguridad y controlar la situación. Y fue capturado uno de los responsables y determinadores de los atentados terroristas del ELN que justamente vienen ocurriendo en el departamento del Cauca. José David Rodríguez, ¿de quién se trata? En Popayán, la policía confirma a Caracol Radio fue capturado John Porfideo Hurtado Pérez, alias Chugo, quien era el coordinador de la red de apoyo al terrorismo del ELN en esta zona del país. De acuerdo con las autoridades, alias Chugo sería el autor intelectual también de un ataque terrorista perpetrado contra una patrulla de la policía el pasado 27 de julio del 2025 en Popayán, hecho que dejó 4 heridos. Es señalado de direccionar las milicias urbanas del ELN para ejecutar las labores de observación criminal contra integrantes de la fuerza pública y adelantar actividades de propaganda ilegal en zonas urbanas. La investigación también lo vincula con el reclutamiento ilegal de menores de edad y jóvenes de escasos recursos en municipios de Cauca y Valle del Cauca. Y en el centro del país, los alcaldes de Boyacá y Cundinamarca están advirtiendo por la crisis del carbón, alertan sobre lo que han denominado una bomba de tiempo social y piden al gobierno nacional medidas urgentes. Sebastián Olmos. Alcaldes de municipios mineros de Boyacá y Cundinamarca encendieron las alarmas por la grave crisis que atraviesa el sector del carbón y pidieron al gobierno nacional ser escuchados ante el impacto social y económico que ya se siente en los territorios. El encuentro fue liderado por el alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho. Pudimos entender que de verdad tenemos una problemática muy grande, los indicadores hablan por sí solos, se ha disminuido el empleo de una manera impresionante, sobre todo ya este último trimestre del 2025 y comienzo del 2026. Los alcaldes anunciaron que buscarán unir a más regiones mineras del país para exigir soluciones y avanzar en alternativas económicas que garanticen el sustento de familias que hoy dependen de la minería. Y la empresa de energía está denunciando una retención ilegal e intimidación contra su personal por parte de hombres armados en zona rural de Cúcuta. Ana María Rueda. La empresa CEN-CPM rechazó de manera categórica los actos de violencia, intimidación y retención ilegal de los que fueron víctimas varios de sus trabajadores en el corregimiento de San Faustino, zona rural del municipio de Cúcuta. Según el comunicado oficial, el hecho se presentó en el sector de Cerro Tasajero, donde personal técnico de CENS adelantaba labores junto a trabajadores de la comercializadora Batia. La empresa informó que durante el incidente los trabajadores fueron retenidos de manera ilegal y se registró el hurto de una camioneta perteneciente a la comercializadora, además de la incineración de herramientas y equipos de trabajo destinados a la prestación del servicio de energía a los usuarios de esta zona de la capital de Norte de Santander. Y en Cali denuncian que en los centros de detención transitoria se están entregando los alimentos en mal estado y además hay demoras en los horarios de entrega. Juan Carlos Díaz. Ante quejas presentadas por personas privadas de la libertad y por comandantes de estaciones de policía relacionadas con presuntos incumplimientos en los horarios de entrega de los alimentos y con la posible entrega de raciones en mal estado en los centros de detención transitoria de Cali, la Personería Distrital realizó una mesa técnica de seguimiento para evaluar la interventoría del contrato de alimentación para la población privada de la libertad recluidos en estos centros. En la capital del Valle se cuenta con 20 centros de reclusión transitoria. La Personería de Cali anunció una vigilancia preventiva para verificar el cumplimiento del servicio y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad en la capital del Valle. Y la FLIP está rechazando las recientes declaraciones de Carlos Caicedo en contra de la prensa, y a estos hechos se sumaron pronunciamientos de Rafael Martínez, también integrante de Fuerza Ciudadana y exgobernador del Meta, en los que buscó deslegitimar el trabajo periodístico. Giselle Campo. Según la entidad, ambos realizaron señalamientos públicos y anunciaron acciones legales y penales contra periodistas tras la publicación de una investigación sobre denuncias de presunto acoso sexual. La FLIP manifiesta que el uso de redes sociales y espacios de debate público para señalar y estigmatizar a la prensa por parte de Caicedo y Martínez representa un riesgo para los comunicadores. Finalmente, y de cara a los comicios, exhortan a que, como figuras políticas y públicas que son, promuevan un discurso respetuoso hacia los periodistas y garanticen el ejercicio de la libertad de prensa.
Y los gobernadores del Caribe lideran la construcción del plan energético para estabilizar el sistema. ¿Qué detalles hay? Erix Montoya. La región administrativa de planificación Caribe, RAP Caribe, avanza en la construcción del Plan Energético Regional, una hoja de ruta estratégica que busca ordenar, fortalecer y proyectar el sistema energético del Caribe colombiano, respondiendo a los retos históricos del sector y al potencial de la región como eje de la estabilidad energética del país. En la Cámara de Comercio de Cartagena se realizó la segunda sesión de trabajo del Plan Energético Regional Caribe, un espacio de articulación que reunió a entidades públicas, empresas del sector, gremios y autoridades territoriales para definir prioridades proyectadas e inversiones clave para el mediano y largo plazo. Y en las últimas horas fue secuestrado un médico en zona rural de Cúcuta, área limítrofe con Venezuela. Ana María. Hombres armados secuestraron en las últimas horas al médico y comerciante Ciro Sánchez en la zona rural de Cúcuta, área limítrofe con Venezuela. El plagio del profesional de la salud y comerciante se produjo cuando el galeno se desplazaba por el corregimiento de Ricaurte sobre la vía San Faustino. Las autoridades informaron que la víctima es oriunda del municipio del Zulia, población que está ubicada a 15 minutos de la capital norte santandereana y residente en la Y de Astilleros. En la zona donde se presentó el hecho delinquen organizaciones al margen de la ley como el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo. En norte de Santander, en lo que va corrido del presente año, 10 personas han sido secuestradas. De esa cifra, 8 se han registrado en la región del Catatumbo y 2 en el área metropolitana de Cúcuta. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.